en la pantalla el tema. Es un tema que pues escucho mucho decir en el internet, y creo está siendo equivocado, porque muchos dicen que en las iglesias casi ya no se está predicando del infierno, pero lo dicen, asumo que las personas que lo dicen, si son pastores, pues en su iglesia sí están predicando del infierno. Entonces muchas personas, muchas iglesias creo que sí están predicando la verdad de la palabra de Dios, pero el infierno es un tema que prefieren muchos pastores, muchas iglesias, muchas organizaciones prefieren no tocar ese tema, porque es un tema, ustedes saben que a mucha gente hasta los ofende, mucha gente se enoja y salen preguntas que vamos a ver si alcanzamos a reflexionar en una pregunta específica que hace la humanidad. Pero la Biblia, creemos, pues es la palabra de Dios, es la palabra perfecta de Dios, la palabra completa de Dios. Perfecta, final, absoluta, total. Ya no necesitamos los seres humanos más acerca de las cosas que necesitamos saber, porque Dios ya nos las reveló en su palabra. Pero cuando hablamos del tema del infierno, hay una gente que dice que el infierno no existe, y es lo que se supone que creen. Y esta creencia, créame que es sumamente satánica, porque precisamente porque cuando el ser humano decide creer que el infierno no existe, entonces no le importa nada lo que hace y cómo se comporta en este mundo. Esa mentira viene de Satanás, pero eso es lo que mucha gente cree. Vive como que el infierno no existe y se comporta como que el infierno no existe. Otra opinión acerca del infierno es que dicen que el infierno es aquí en la tierra. Y dice, ¿qué más infierno que este sufrimiento que estamos viviendo? Y le llaman infierno a situaciones difíciles, hasta de broma. Alguien dice, infierno es vivir con mi suegra. A veces dice la gente, pero no tienen idea de lo que están diciendo. Pero vean, la gente dice, bueno, si el infierno es simplemente aquí, en la tierra, el dolor, el sufrimiento, las angustias que mucha gente está viviendo. Otra gente dice, el infierno es simplemente el sepulcro o la tumba. Y hay religiones, alguna secta falsa, que eso es lo que cree. Entonces vean, eso también es satánico. Esa es una mentira. Cuando el ser humano llega a creer, ok, el infierno es simplemente cuando te mueres y ya dejas de existir. Eso, créanme, que al pecador no lo refrena de seguir pecando. Al que se está portando mal en este mundo, esa creencia lo anima a seguir portándose mal y haciendo barbaridad y media. Porque si lo peor que voy a recibir de parte de Dios es morirme y dejar de existir, pues a todo dar, ¿cierto? O sea, ¿de qué me voy a preocupar? Entonces eso es una mentira de Satanás. ¿Y por qué? ¿Por qué es que el ser humano dice tales cosas? Bueno, la Biblia es muy clara a hablar del corazón del ser humano. Y ahí en la pantalla dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios revela el corazón de la raza humana, y no wonder, o sea, no es raro porque llega a esa conclusión o prefiere creer eso. Otro pasaje de la Escritura, el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Palabra de Dios describiendo al ser humano. Y por eso es que llega el ser humano, cuando rechazan la verdad de la Biblia, llegan a esa conclusión. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, es decir, el hombre natural es el ser humano que no tiene el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de él. Recuerdan que de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios, solamente los seres humanos que se arrepienten y que creen en el Evangelio de Jesucristo son los únicos seres humanos en este planeta Tierra que reciben el Espíritu Santo. Son llenos, son bautizados con el Espíritu Santo de Dios.
Y los demás, aunque sean religiosos, aunque sean honestos, aunque sean devotos a una religión, aunque traten de portarse bien, siguen siendo hombre natural. Y el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice la Escritura, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si no tiene el Espíritu Santo de Dios, no hay manera. Mucha gente rechaza la existencia del infierno. Ahora, el problema cuando el ser humano rechaza y se opone a la enseñanza del infierno es que se ignora lo que es el pecado para Dios, lo que es el pecado delante de un Dios que es santo, justo, perfecto, puro, limpio. Esa es una de las razones por la cual el ser humano no quiere aceptar la existencia del pecado. Dios aborrece el pecado. Y recuerdan qué es el pecado. Pecado es no darle al blanco, al bullseye. El blanco, el mero centro, es la voluntad de Dios. Entonces el ser humano, cada vez que piensa, actúa o habla o dice algo que no le da al centro de la voluntad de Dios, está pecando. Y Dios aborrece el pecado. Tal vez el ser humano, si conociera a Dios, si conociera la santidad de Dios y cómo Dios detesta y aborrece lo malo, entonces tal vez empezaría a decir, bueno, entonces el infierno hace sentido. Pero cuando el ser humano no entiende, no acepta que Dios aborrece el pecado, no puede aceptar, puede ser la existencia del infierno. Miren lo que dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios. Y sus pecados, le decía el profeta Isaías a la nación de Israel, sus pecados han hecho ocultar de ustedes el rostro de Dios para no oír por el pecado, por la maldad. Así detesta Dios lo malo. Ahora, tengo que decir eso fue dicho antes de que Jesucristo viniera al planeta Tierra a morir de una vez por todas por el pecado y la maldad de toda la raza humana. Pero si vamos al Antiguo Testamento, estaba Dios, estaba el ser humano, y no podía haber amistad porque había una barrera entre los dos eran enemigos. El problema no era con Dios, el problema era con la raza humana. Y debido al pecado de la humanidad es que había división entre la raza humana y Dios. Dios aborrece el pecado. Ahora vean una pequeña lista, hermanos, de si queremos pensar en lo que es el pecado. Y hay listas en la Biblia de no darle al blanco de la voluntad de Dios: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, orgías, borracheras, mentiras, deshonestidades, fornicaciones, homosexualismo, lesbianismo, asesinatos, violaciones de niños, secuestros, robos, torturas, religiosidad, hipocresía, orgullo, arrogancia, avaricia, odio, rencor, brujerías, hechicerías, espiritismo, satanismo, veneración a la muerte, y ustedes llenen más. Eso es una pequeñísima lista de lo que para Dios es en realidad pecado. Entonces, piensen eso como una esencia. Dios no tolera el pecado. Y la existencia del infierno tiene conexión bíblicamente con lo que estamos hablando, con el pecado. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová, cuando un ser humano teme a Jehová, dice, es aborrecer el mal. ¿Temes realmente a Jehová, al Dios de la Biblia? Con toda seguridad tú aborreces el mal, tú aborreces el pecado. Si no aborreces el pecado como tu Padre aborrece el pecado, hay un problema. Y el problema no está en Dios, el problema puede ser en ti. O no eres regenerado, tal vez el Espíritu Santo de Dios no está dentro de ti. O necesitas aprender, crecer lo que es realmente el pecado delante de Dios.
El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice el Señor, aborrezco. Una de las cosas también. Entonces Ezequiel 18:20, el alma que pecare, dice el Señor, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y ese es Romanos 3:26, no es Ezequiel, está equivocada la cita ahí. Romanos 3:26, porque la paga del pecado, ¿qué cosa es para Dios? Es muerte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero la paga del pecado delante de Dios es muerte. Y muerte tiene que ver con separación de la presencia de Dios. Escuchen, no con la aniquilación del ser humano, sino con la separación del ser humano con su Creador. El infierno es necesario para la justicia de Dios, para el castigo del hombre pecador. El infierno, hermanos y hermanas, es una necesidad si es que vamos a creer que Dios es un Dios justo y que no tolera la maldad. El infierno es una necesidad. Bien, ¿qué clase de Dios sería aquel que simplemente le quitara la existencia a un ser que ha causado gran dolor y sufrimiento a gente inocente y que ha hecho grandes injusticias? Ahora, yo quiero que piensen nada más lo que estamos viviendo el día de hoy en la actualidad con la grandísima corrupción de los gobiernos, de los gobernadores en el mundo. Pienso en Venezuela, pienso en México, pienso, hermanos, en Cuba, pienso en China, piensen nada más en seres humanos que han causado conscientemente, voluntariamente, el más grande dolor, angustia, sufrimiento a otros seres humanos inocentes, que han hecho grandísimas injusticias. Piensen en nuestro país vecino, corruptos a morir, ciertos perversos de corazón. Han robado cientos de millones. Y les importa poco el dolor, el sufrimiento de gente inocente. Y los mandan a matar, así como matar, hermanos, cucarachas o ratones, sin ningún remordimiento en su corazón. Y se quedan con las toneladas y toneladas de dinero, hermano, que es dinero robado, dinero del pueblo. Imagínense que Dios solamente los dejara de existir, los aniquilara. ¿Qué justicia sería eso? ¿Qué justicia, hermanos? Simplemente dejar de existir. Como les digo, eso no es nada. No me preocupa eso. Al ser humano perverso, si eso es todo lo que voy a recibir, pues no me importa. Dejo de existir y se acabó todo. El Hijo de Dios, que es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, tuvo que morir por el pecado del ser humano. Díganme si no es algo serio. Pasa que el hombre minimiza el pecado y la maldad. Minimiza, hasta ustedes saben que ya lo clasifican, es una mentirita blanca. Una mentirita blanca. O la Iglesia Católica, pecados veniales y pecados mortales. O sea, esto más o menos está bien, pero estos pecados... No, hermano. Eso no hace la Biblia. Eso hace la religión. Eso hace el ser humano. Pero la palabra de Dios no clasifica así el pecado. Pecado es pecado. Recuerdan, no importa que al blanco no le diste por una pulgada o por una milla de distancia, fallaste. Y la paga del pecado delante de Dios es muerte. Es tan serio que si hubiera habido solamente un ser humano, Jesucristo, el Hijo del Dios vivo y verdadero, tendría que haber venido a morir, a recibir el castigo, a recibir la paga del pecado. Entonces, ya cuando hablamos, y la Biblia habla, hermanos, de que el Hijo de Dios tuvo que morir por el pecado, entonces el pecado obviamente es algo serio.
algo serio delante de nuestro Dios. Primera de Corintios 15:3, vean, dice el apóstol Pablo, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo murió por los pecados de la raza humana, así como estaba escrito. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, o sea, Jesucristo, Dios por nosotros lo hizo pecado, con un propósito, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Cristo Jesús no conoció pecado, nunca, jamás cometió un solo pecado. 33 años viviendo en un cuerpo de carne igualito que el de nosotros. Pero Él jamás cometió un pecado. Pero Dios, por nosotros, por todos los que están aquí, primero yo, hermano, incluyéndome a mí, todos, toda la raza humana, toda la humanidad, Dios a su Hijo lo hizo pecado, pero con un buen propósito, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. El ser humano que se arrepiente y confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador de la humanidad, ese ser humano es hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Y como lo he dicho, ¿qué tan perfecta es la justicia de Dios? Absolutamente perfecta. Tú eres hecho justicia de Dios. Por eso no hay manera de que jamás, de que alguna vez tu salvación o tu eternidad en la condenación eterna está de por medio. No, Dios jamás va a rechazar su propia justicia. Si un cristiano va al infierno, es como Dios rechazar su propia justicia. No hay manera. Por eso los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo estamos totalmente confiados, no en nuestra justicia, la justicia de Dios. Nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, Jesucristo, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jehová, el Señor, hermanos, llevó nuestros pecados. Miren lo que dice Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, de la raza humana. Piensen, la raza humana, chinos, coreanos, americanos, hispanos, latinos, francés, no importa, la raza humana, todos los seres humanos en el planeta Tierra. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su herida fuimos nosotros sanados espiritualmente. Todos nosotros, dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Preciosa palabra de Dios, profecía del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, 700, 800 años antes de que Jesucristo viniera a cumplir esa profecía. Hermanos, Dios ya había revelado lo que iba a suceder. Por causa del pecado, la tierra fue maldecida. Recuerdan en Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Por esa razón, por ese pecado, por la desobediencia, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por causa del pecado, de la maldad. Por causa del pecado, toda la raza humana llegó a convertirse en pecadora. Consecuencias de la caída. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Sabemos que bíblicamente es Adán. Adán fue el primer ser humano que existió sobre el mundo. No había seres humanos. Dios hizo a la raza humana, Adán y Eva, un hombre y una mujer, y de ahí venimos todos los seres humanos que existimos. Pero como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró también la muerte. Así la muerte pasó ¿a cuántos seres humanos?
a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, el ser humano nace muerto espiritualmente, nace con destino a la condenación eterna, que es infierno, lo que estamos hablando. Desde que nace ya para ir a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque nace siendo pecador y nace muerto espiritual, porque la paga del pecado es muerte. Ese es el destino de todo ser humano que nace en esta tierra, a menos de que sea salvo, a menos de que se arrepienta, a menos de que rinda su vida a Cristo Jesús. Y la salvación, recuerden, no es solamente perdón de pecados, eso ya sucedió hace 2000 años. Salvación de un individuo, de un ser humano, es cuando pasa de muerte espiritual a vida espiritual. Eso es la salvación del ser humano. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, sabemos que es Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces se ignora lo que es el pecado y por eso la gente no quiere aceptar el infierno, pero también se ignora la santidad del Dios creador. Y creo que con un solo versículo podemos ver esto, hermanos. La Biblia habla de la santidad de Dios. Isaías, cuando vio la revelación, cuando vio al Señor en su templo, dice, y él hablando de unos seres, hermanos, serafines, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, santo, santo. Es un hebraísmo, hermanos, es santísimo. No hay nada más santo, más apartado de la maldad, de lo malo, de la inmundicia, que el Dios que nos creó. Entonces, cuando se ignora lo santo de Dios, entonces la gente es fácil rechazar la existencia del infierno. Pero cuando entendemos, cuando por el Espíritu Santo de Dios comprendemos lo que es la santidad de Dios, perdón, entonces el infierno hace más sentido. Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes no cesaban día y noche de decir, una vez más, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, ¿cómo es el infierno? De acuerdo a la Biblia, algo que la Biblia enseña es que el infierno es un lugar de mucho tormento. Así lo dice. Y acuérdense, hermanos, escuchen bien. Lo que estamos predicando, hablando el día de hoy, no es una imaginación, no es fantasía, no es religiosidad. Es la verdad de Dios con respecto a la raza humana, es decir, con respecto a todos los que me están escuchando, con respecto a mí. El infierno es real de acuerdo a la Biblia. Y la Biblia dice que el infierno es un lugar de mucho tormento. Lucas 16:23 dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ustedes recordarán cuando Jesucristo habló esta enseñanza, se le conoce como el rico y Lázaro. El rico pues tenía muchas riquezas, hizo con su vida lo que quería aquí en la tierra, se divirtió, pero Lázaro era un mendigo, sufrió mucho, pero cuando murió Lázaro fue al seno de Abraham, no fue al infierno. El rico se fue al infierno. Y Jesucristo, que es el que nos puede decir lo que sucede y lo que es el infierno, dijo esto. Dijo: y en el Hades este rico alzó sus ojos, estando en una fiesta, estando en tormentos. Estando quiere decir existencia. Si se aniquilara el ser humano, obviamente no iba a decir Jesucristo esta enseñanza de que el rico estaba en el infierno. Estando en tormentos. Es un lugar de fuego, así lo dice la Escritura. Y
y pues solo Dios sabe, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, es símbolo, el fuego es símbolo, sea como sea, sea como sea. Si es símbolo, de todas maneras el fuego no indica nada bonito. Pero vamos a dejarlo así. Es un lugar de fuego porque la Escritura lo enseña como un lugar de fuego. Y mejor decir lo que Dios dice. Si era símbolo, Señor, eso es asunto tuyo. Tú dijiste fuego, vamos a dejarlo, es un lugar de fuego, que puede ser algo, si es símbolo de algo peor o algo de el tormento que puede existir en ese lugar llamado infierno. Mateo 13:40 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego. Está poniendo está haciendo una analogía de algo que conocemos. Cuando la cizaña, la hierba mala, se quema. Así será en el fin del siglo. Dice que Dios enviará el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, va a enviar a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Muchísimas gracias. Gracias. Dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vean, Jesucristo enseñando acerca del infierno, acerca del destino final de gente que no se arrepiente, o de gente iglesiera, hermanos, o de gente que está jugando a la religión, o de gente que va a las iglesias a socializar, pero que no se ha arrepentido. Es un lugar de fuego, es un lugar de tormento, y Cristo lo está enseñando ahí. Mateo 13:49 al 50. Así será al final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán ¿en qué cosa? En el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Horno de fuego. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Esto es real, esto no es mentira, esto no es imaginación. Y lo que me aterra pensar es que algunos de los que están aquí van a ir al infierno si no se arrepienten. En las iglesias no todos son salvos. En las iglesias cristianas evangélicas no todos son salvos. Esa es la realidad. Hermanos, espero que no seas tú, que no seas tú, que no seas tú. Que no seas tú, que no seamos nosotros. Pero es una realidad. Algunos tal vez de los que están escuchando esto, lo están escuchando y no se han arrepentido. Y quiero ahorita hablar un poco más de esa palabra, arrepentirse. Un lugar donde hay gusanos. Así lo dice la Biblia. Marcos 9:43 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y alguien dice, pero ¿cómo va a haber gusanos en el infierno? ¿Cómo pueden vivir? Bueno, tú vas a vivir también. Y si el ser humano va a vivir en el infierno porque no hay gusanos, si así de la manera que Dios da la habilidad, lo que va el ser humano sin Cristo va a estar vivo, no va a desaparecerse, Dios es capaz de hacer esos gusanos y ahí va a haber gusanos y no mueren. Ahora, gusanos, ustedes pueden pensar en el cuadro más asqueroso cuando un ser humano muere, ¿cierto? Cuando un cadáver se pudre, se convierte en un nido de gusanos, hermanos. Piensen en la imagen. Todo ser humano que ve un cuerpo en descomposición, donde está hirviendo de gusanos, la reacción no es bonita. Todo ser humano dice, ¡guac, guac! ¿Por qué, hermanos? Porque da repugnancia. Miren lo que es el infierno. No tiene límite. No tiene límite. O sea,
La boca del infierno, hermanos, dice el Proverbios, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Y hay otras, podemos ver otras escrituras más que hablan describiendo el infierno. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos ¿tendrán su parte en dónde? ¿En el cielo? No. En el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Palabra de Dios. Hablando de identidad, cobardes no hay en el infierno. Fornicarios no hay en el infierno. Idólatras no hay en el infierno. Todos ellos van al infierno. Porque no se arrepintieron, no cambió su identidad. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Apocalipsis 9:2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Mateo 8:12, mas los hijos del reino, hablando de los judíos que se creían solamente porque pertenecían al reino por ser judíos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lucas 3:17, su aventador está en su mano, ese ya está preparado, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Cristianos y no cristianos, nada más. No crean que va a ser cristianos y testigos de Jehová, mormones, musulmanes, no. Cristianos y el resto del mundo nada más, los que no se arrepintieron. Apocalipsis 14:1, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esto es hablando de la profecía de la venida de un ser llamado el Anticristo, que va a venir con el poder de Satanás y va a engañar a los que no se han arrepentido. Al cristiano que cree en la Escritura no lo va a engañar, pero mucha gente que no cree en el infierno, que no cree en Jesucristo, obviamente los va a engañar con toda facilidad. ¿Quién hizo el infierno? Bueno, lo hizo Dios. Dios hizo todo, según la Biblia, Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces el infierno no se hizo solito. Dios hizo el infierno, pero ¿para qué? ¿Para qué hizo Dios el infierno? No era para el ser humano. Dios hizo el infierno para castigar a Satanás y a sus ángeles, es decir, los demonios. Dios hizo con un propósito el infierno, el diablo y los demonios, o los ángeles que se rebelaron, que se vinieron con él. ¿Recuerdan cuando Satanás quiso ser igual, semejante al Altísimo? Dice la Escritura, y se rebeló. Ok, a ver si funciona un poquito. Entonces Dios lo hizo no para el ser humano, pero... ok, vean lo que dice Mateo 20.